Esta temporada ha sido emocionante. Hemos estado investigando el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Hemos sido testigos de ver las evidencias sobre el cumplimiento profético de aquellas profecías de antaño que nos hablaban acerca de la segunda venida. Pero, ¿qué tal de la segunda venida? Hemos visto sí cumplirse movimientos históricos y el cuidado de Dios a través del tiempo. Pero, ¿serán relevantes estas profecías para nuestros días de hoy? En un mundo que aparentemente está mejorando, que tenemos mejor educación, mejores sistemas económicos y que muchas personas creen que estamos llegando a una era de paz. ¿Cómo podemos entonces entender el mensaje de fin del tiempo en el contexto actual? No te debes perder el último programa de esta serie de profecías en Evidencias. Hemos llegado al último programa de esta serie de evidencias. En esta temporada hemos estado analizando las profecías, específicamente los libros de Daniel y el libro de Apocalipsis. Hemos transitado a través de los siglos, viendo cómo se han cumplido detalles muy específicos acerca de las profecías, acerca de aquellos oráculos que fueron pronunciados por Daniel y más adelante por el vidente de Patmos. Pero cuando hablamos acerca de la profecía, tenemos al mayor de los profetas, aquel que los inspiró a todos ellos. Antes de entregar su vida en la tierra, él resaltó el propósito esencial de su segunda venida, que era restaurar a este mundo a su propio plan, al plan original. Pero Jesús emitió un sermón profético donde tiene un mensaje específico para aquellos que todavía esperan el cumplimiento de esas profecías. ¿Qué profeta recomendó Jesús que fuera estudiado precisamente al fin de los tiempos? Interesantemente, Jesús, al hablar con sus discípulos y hacer advertencias sobre cosas que son importantes, con las que tenemos que tener atención, les invita entre todos, especialmente en Mateo capítulo 24, a estudiar el libro de Daniel de manera específica. Dice, el que lea al profeta Daniel entienda, así que nos invita a estudiar mucho el libro de Daniel. Incluso hay gente que ha estudiado el capítulo 24 de Mateo y dice que mucho del desarrollo del capítulo guarda estrecha relación con Daniel. Así que te dice que definitivamente Jesús era un lector del libro de Daniel y alguien que nos invitó a estudiar el libro de Daniel. Y ciertamente el libro de Apocalipsis nos invita en su introducción a que estudiemos este libro porque es una revelación de Jesucristo relacionada con las cosas que están pronto a acontecer previo a su venida. Así que definitivamente estamos invitados a estudiar la Biblia y debiéramos hacerlo porque es la palabra de Dios. Pero hay libros que tienen como parte de su característica o son presentados de esa manera en la Biblia, tienen una invitación particular a que tomemos tiempo en estudiarlo. Así que definitivamente Jesús nos invita a leer las Escrituras, a conocer la voluntad de Dios a través de ellas, pero nos invita de manera específica a estudiar estos libros porque tiene que ver con cosas que vamos a vivir o que hemos vivido o que viviremos en nuestro futuro cercano. ¿A qué eventos alude Jesús en relación a su segunda venida? ¿Qué catástrofes o qué problemas políticos y naturales Él está refiriéndose en aquel sermón profético? Jesús comienza a responderle a los discípulos de la siguiente manera en el versículo 4. Tengan cuidado de que nadie los engañe. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Él comienza su discurso alertando a los discípulos del peligro de ser engañados.
Noten que la preocupación principal, la primera preocupación de Cristo, es de que sus seguidores no sean engañados. Que no sean engañados por la religión falsa. Vemos que Jesús repite esta alerta 3 veces en este capítulo. En el versículo 4, en el versículo 5, nuevamente lo repite en el versículo 11 y por una cuarta vez en el versículo 24. En todas estas veces Jesús alerta contra el engaño, contra los falsos profetas. Y es por eso que tenemos que tomarnos muy en serio esta alerta de Cristo para no ser engañados en el tiempo del fin. Y también revela que en los tiempos finales el engaño sería prevalente. Y por eso tenemos que estudiar muy bien la Biblia para estar preparados para combatir este engaño. Jesús sigue diciendo, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Jesús profetiza que estos eventos serían parte de los acontecimientos previos a su segunda venida. Habrá una gran conmoción en la tierra, no solo del punto de vista político y social, pero también en lo natural. La naturaleza está reaccionando al problema del pecado. Y con el transcurrir del tiempo, estos eventos y catástrofes se van intensificando. Jesús menciona que son como los dolores del parto. O sea que cada vez estos eventos se intensifican y son más frecuentes. Y así Jesús dice que será su segunda venida. Cada día que estemos más cerca a su regreso, estos eventos serán más frecuentes. En el versículo 9 Jesús sigue, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Aquí Jesús revela lo que ya estudiamos en capítulos anteriores de esta serie, que en el tiempo final habrá persecución religiosa. Y es interesante notar que hoy en día los medios de comunicación no enfatizan mucho en las persecuciones religiosas que existen actualmente. Y la principal persecución religiosa que existe hoy es contra los cristianos. Muchos grupos religiosos hoy son perseguidos, pero los que más sufren con este problema son los cristianos. Los medios no lo publican, pero si lo estudiamos, descubriremos que esto es una realidad. En el 12 leemos, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y vemos que es una realidad. Al leer las noticias, vemos que el ser humano cada vez está más frío y más insensible. Las personas son insensibles, parece que ya no se aman, parece que ya no hay más amor en la sociedad. Y a cada día que pase, que nos acercamos a la vuelta de Jesús, esto será peor. Pero aquel que se mantenga firme hasta el fin, será salvo. Ante este contexto, el mensaje de Jesús es que seamos perseverantes. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este versículo es crucial, ya que nos dice que nuestra prioridad hoy debe ser predicar el evangelio. Cada vez más que el evangelio llega a un lugar, a una región donde todavía no ha llegado, eso es un indicativo de que la segunda venida de Cristo está más cerca. Y cuando todos tengan la oportunidad de conocer este evangelio, ahí Jesús vendrá. Esta es la gran señal de la segunda venida. Y también una oportunidad del ser humano cooperar con el plan de salvación, ya que a cada día que predicamos el evangelio, estamos contribuyendo con la segunda venida de Cristo. Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús en este versículo dice que será un evento universal, que todos van a ver la segunda venida. Nadie se va a quedar sin saber de que Jesús vino. Cristo también compara su segunda venida, diciendo la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. ¿Y cómo eran esos tiempos? Bueno, en aquel entonces las personas eran malas, imprudentes, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, pero Dios no estaba presente en el pensamiento de estas personas. Para ellos Dios no existía, hasta que un día Dios los juzgó. Lo mismo sucederá al fin del tiempo, donde Dios ya no estará presente en los pensamientos de las personas, y es cuando Él es totalmente ignorado, es cuando Él regresa. Reconocemos que Jesús, en Mateo 24, versículo 6, Él anunció,
oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Jesús enfatiza que todas estas cosas han de acontecer, que habría terremotos, que habría hambres, que habría pestilencias, que habría problemas, pero todavía no es el fin. Sin embargo, encontramos que estas catástrofes cada vez son mayores. El carácter no es solamente regional, sino en algunas ocasiones continental. Vemos que no solamente son terremotos aislados, sino que son de mayor magnitud y son más frecuentes. Las guerras se han incrementado y son con efectos mayores. Pero siempre hemos tenido guerras, algunos concluyen. Siempre hemos tenido circunstancias difíciles. ¿Cómo podemos conciliar la urgencia que tenemos por un lado en cuanto a conocer el día y la hora, las circunstancias de la segunda venida o el fin del mundo, y el hecho que Jesús está enfatizando en que debemos confiar en Él? Muchos de nosotros estamos cansados de escuchar voces de alarma, mientras que otros se preparan con agua, alimentos, materiales para prepararse para ese día en el cual tal vez los vecinos no van a tener, pero ellos sí van a tener, preparándose para ese día final. Los discípulos ¿tenían preocupaciones similares? Quédate con nosotros después de esta pausa en Evidencias. Hemos llegado al final de esta temporada sobre profecías. Gracias por los mensajes de ánimo que nos han escrito a través de Facebook y a través del correo electrónico. También apreciamos sus sugerencias que han servido para mejorar el programa. También les recordamos los estudios bíblicos que hemos estado ofreciendo. Todavía tenemos disponibles, así que pueden escribir para así solicitarlos. Cuando hablamos acerca de la profecía, dijimos que vamos a estar estudiando el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, y así lo hemos hecho a través de todas estas semanas. En esta ocasión estamos hablando acerca del mensaje del fin del tiempo en relación con tu vida. ¿Cuán urgente debe ser este mensaje para nosotros? Y yo pienso que cuando Jesús nos invitó a estudiar estos libros es para recordar que Dios tiene un control de la historia. Es el personaje, tal vez no visible, pero es el personaje tras bastidores que está moviendo todo hacia el objetivo final de la historia de este mundo, que para el creyente es un futuro glorioso, un futuro de esperanza. Y eso yo pienso que es el propósito por el cual Él nos invita. Incluso vamos a ver en mucho, especialmente capítulo 24, junto con Marcos 13 y Lucas 21, que dentro de las declaraciones proféticas de Jesús, Él no estaba tan preocupado en darnos detalles específicos de cuándo, sino mostrarnos la actitud de cómo debíamos prepararnos para esos eventos. Y dentro de esas declaraciones especialmente mostró varias de ellas donde dice mirad, donde dio advertencias proféticas. La primera de ellas dijo que al estudiar esos temas, dice mirad que nadie os engañe. Así que aunque se nos invite a estudiar estos temas, dice que debemos hacerlos con un balance y una sobriedad correcta, porque muchos pueden ser engañados si no tienen un balance adecuado. Es la primera advertencia que Jesús hace en el sermón profético, que nadie os engañe. Después también, cuando habla de muchas cosas que van a ocurrir, mirad que es necesario que esto acontezca. Así que ciertas cosas iban a ocurrir, iban a seguir ocurriendo. Mira que esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Así que hay que tener presente esa otra advertencia de Jesús. También dice la siguiente, que estuviéramos pendientes de no llenarnos de glotonerías y todas estas cosas, y que veláramos por nosotros mismos. Así que yo pienso que las advertencias de Jesús en el sermón profético son bien balanceadas. Nos recuerda que debemos estudiar, pero debemos tener una expectativa balanceada de cómo entenderlo cuando leemos acerca de estos libros, porque el propósito no era descubrir cuándo, sino cómo estar preparados para la venida, que es lo más importante, porque
La información de los eventos finales no nos salva. Es estar preparados para ello, y esa preparación es solo algo que se logra a través de una relación. Así que la información es buena, pero la información por sí misma no es la que nos prepara para los eventos finales. Además, nos puede dar hasta estrés si no sabemos cómo manejarla, y puede hacernos propensos al engaño. Así que debemos tenerla, pero debe estar acompañada con una preparación que se logra a través de una relación. Y lo otro es que debiéramos no estar ansiosos tanto de conocer el futuro, sino de vivir el presente con Dios. A veces anticipamos cosas que no han ocurrido y hacemos que el presente no funcione como debiera ser bajo la dirección de Dios. Así que yo pienso que debemos seguirlas estudiando, pero reconocer las advertencias que Jesús misma nos hace dentro de esos materiales, y nos recuerda que la única señal del fin, Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino, y entonces, para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Es la predicación del evangelio. Es la misión de la iglesia, es compartir las buenas nuevas de salvación. Cuando eso se ha hecho por testimonio, no solo por la aplicación por nuestra vida, no solo estaremos nosotros listos, ayudaremos a otros a prepararse para la venida de Cristo. Los discípulos estaban igualmente ansiosos. Ellos querían saber los detalles del cuándo. La pregunta era, ¿cuándo ocurrirían estas cosas? Sin embargo, a pesar de que Jesús menciona una serie de eventos, Él enfatizó, todavía no es el fin. Más aún, podemos leer en el versículo 36 de Mateo 24, pero acerca del día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni aun el Hijo, solamente el Padre. Jesús enfatiza en el hecho de que hay que esperar, que el día y la hora nadie lo conocen. Velad es lo que Él advierte. Y Él hace una serie de parábolas que tienen todos el mismo tema: cómo nosotros actuar mientras tenemos que esperar. Esta primera parábola nos habla acerca de un siervo. Se encuentra casi al final del capítulo 24 de Mateo. Nos habla acerca de un siervo, el cual recibe un mandato de su Señor. Mateo 24 nos dice así: ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, a quien su Señor le puso sobre los criados de su casa, para que les diera alimentos en su debido tiempo? Bienaventurado aquel siervo, a quien cuando su Señor venga le encuentra haciendo así. De cierto que le pondrá sobre sus bienes. Pero si aquel siervo malvado dice en su corazón, mi Señor se tarda, y si comienza a golpear a sus consiervos, y si come y bebe con los borrachos, el Señor de aquel siervo vendrá en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente. ¿Cómo podemos entender esa parábola en nuestros días? Para hablar del tiempo final, Jesús usó muchas parábolas. Una de estas parábolas es la de un siervo un maestro, un señor le dijo, miren, yo me voy. Y dejó, dice, a un siervo, le dijo, mira, yo vengo. El siervo dice que fue fiel, y la parábola termina diciendo, cuando el Señor venga, le dará a este siervo fiel las cosas buenas. Pero luego la parábola, a manera hipotética, dice, pero ¿qué tal si este siervo, en vez de ser fiel, decide irse a beber, a comer y a hacer muchas cosas con sus consiervos? Y lo que dice, bueno, lo que pasa es que el Señor tarda mucho en venir, déjame ponerme a hacer otras cosas. Dice el texto que el Señor llegará en una hora que él no lo sepa, y cuando él venga, ¿cuál será su recompensa? Él falló, y por lo tanto le tocará una condenación. Esta parábola hace entonces un énfasis en particular. El énfasis no es de esperar, el énfasis es de responsabilidad. La parábola lo que dice, mira, yo me voy. Mientras yo me voy, tú tienes dos opciones. Hay una misión que yo quiero que tú hagas. Tú decides si la haces o no la haces. Yo no sé cuándo vengo, pero lo que quiero es que hagas lo que te pedí. La parábola pone dos opciones. Hay uno que hizo lo correcto y hay otro que no hizo lo correcto. Y la parábola entonces dice, el que fue responsable recibirá la recompensa del Señor, y el que no lo fue, la
lamentablemente será castigado. Esta parábola entonces nos indica a nosotros algo. Jesús se fue para el cielo. Y cuando Él se iba, le dijo a sus discípulos, miren, yo me voy, pero vengo pronto. Vayan y predíquenle a todas las naciones que yo vengo pronto. Esa fue la misión que Él nos dio. Podemos decir, al igual que el primer siervo, hay que hacer esto rápido, hay que trabajar, hay que ser fiel al Señor y vamos a estar contentos. La parábola termina diciendo que lo que el Señor le dio no fue un descanso. Lo que le dijo fue, wow, muy bien ha hecho, te toca más. Me gustó y recibió más responsabilidad. La gente se sintió contento. Pero podríamos también decir como el siervo infiel, ay, Señor, va a durar mucho para venir, hagamos otras cosas. Cuando ya yo sea viejito, que tenga mucha edad, allí voy a buscar al Señor. Mientras tanto, déjame disfrutar de la vida, comer y hacer todo lo que me venga de placer. El texto dice que el Señor vendrá y vendrá a una hora que no nos daremos cuenta y seremos castigados. Uno de los problemas que hemos ignorado entonces es la responsabilidad. Nuestra mayor preocupación, según esta parábola, no debe ser cuando Jesús viene, no debe ser cuáles son las profecías que indican el fin del tiempo. Es importante saber, nos da una cronología del tiempo, nos ayuda a mantener la fe, pero no fue esa la misión que Dios nos dio. La misión que Dios nos dio fue trabajar para Él y predicar el Evangelio. Así que el texto lo que está preocupado es que aunque tú aprendas de Biblia, estés más preocupado por trabajar para Dios. Tu mayor preocupación, mi mayor preocupación entonces debe ser, ¿estoy yo cumpliendo la misión que Dios me encomendó? ¿Estoy yo haciendo lo que el Señor espera que yo haga? Si eso es así, entonces para nosotros la venida del Señor es en un sentido irrelevante, porque cuando quiera que Él venga, estaremos listos y preparados para entregarle a Él lo que Él nos encomendó. Sí, hay urgencia. Hay algunas personas que están emocionadas, recortan del periódico, acceden a diferentes noticias o pseudonoticias que aparecen en el internet. Pero vemos que en algún momento dado esa emoción cambia. En algunas ocasiones vemos que aquellos que estaban muy efervescentes ahora son escépticos. Se cansaron de ser emocionados para después simplemente quedar desplomados. Otros todavía siguen con la misma emoción y la misma urgencia, pero comienzan a golpear a sus consiervos. De eso se trata esta parábola. Nos está hablando acerca de nuestra actitud durante la espera. Tal vez no estamos diciendo en nuestro corazón, mi Señor se tarda en venir, pero nuestras actitudes contra otros demuestran que así lo estamos haciendo. No se trata simplemente de decir que la venida vendrá de aquí a 50 o 100 años, que no nos preparemos. Se trata de la forma en que atacamos, condenamos y maltratamos a aquellos que esperan igualmente que nosotros. Pero esta no es la única parábola que nos habla acerca de la preparación o acerca del fin del tiempo. Todavía Jesús tiene 3 parábolas más. Si quieres escuchar acerca de ellas, quédate con nosotros después de esta pausa en Evidencias. Qué bueno que te has quedado con nosotros en este último programa de esta serie acerca de profecías en Evidencias. Si no has podido ver los mensajes anteriores, puedes verlos a través de YouTube. Accede en nuestra página en Facebook y de enlace a los programas pasados. En esta ocasión estamos hablando acerca de Jesús y la segunda venida, acerca de cómo eso afecta mi vida actual. Y Él ha presentado algunas parábolas para hacernos entender los mensajes que tienen que ver con la espera. La segunda de estas parábolas se trata acerca de las vírgenes, aquellas jovencitas que estaban esperando la venida del novio. Y comienza en Mateo 25 de esta manera. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. El contenido de esta parábola es rico. ¿De qué podemos nosotros aprender de los detalles acerca de la espera, acerca de dormir, acerca del aceite y la llegada del novio a la hora que ellas no esperaban?
La parábola de las 10 vírgenes tiene varios elementos simbólicos importantes, ¿no? Es una parábola que se desarrolla en una boda judía. Nosotros sabemos que usualmente el novio, una vez que se comprometía dentro de la cultura judía, hacía el compromiso con el papá de la novia y se iba justamente a construir la casa donde habrían de residir la nueva pareja, usualmente un anexo a la casa de su padre, es lo que se practicaba. Y al regresar, entonces lo seguía una especie de procesión conformada por jóvenes que no habían sido casadas, relacionadas justamente a la novia. Y es en este contexto donde se da la parábola, donde Jesús menciona la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Obviamente las lámparas romanas eran lámparas pequeñas, que solamente tenían cierta cantidad de aceite, y por lo tanto, si el novio demoraba demasiado en llegar, lo cual las vírgenes no tenían idea cuándo iba a llegar el novio, o sea, no había nada más, cuando el novio empezaba a entrar a la ciudad, había un comité que lo recibía y comenzaba a gritar y a hacer alaridos, anunciando la llegada del novio. Y es cuando las vírgenes ya se disponían listas para poder hacer la procesión y entonces llevarlo justamente donde estaba la novia. Y como las lámparas romanas eran tan pequeñas, el aceite duraba solamente cierta cantidad de tiempo. Si el novio tardaba, el aceite se les acababa. Y es justamente aquí donde entra la parábola. Que habían 10 vírgenes, 5 de ellas tenían aceite provisorio en caso de que se demorara el novio, y 5 de ellas pensaron que el novio había llegado a una hora determinada, por lo tanto no se prepararon. Por lo tanto, quizás la parábola debería llamarse las parábolas de las 5 vírgenes sensatas y las 5 insensatas. 5 que hicieron provisión extra y 5 que se conformaron con lo necesario nada más. Pienso que desde el punto de vista espiritual, ya que se ha ido la aplicación, que hay muchos otros elementos que se pueden hablar, pero yendo ya desde el punto de vista de la aplicación práctica, pienso que una de las enseñanzas principales de esta parábola es que los cristianos que existirán, que van a ser salvos cuando Jesús venga, serán cristianos que no solo se conformen con lo necesario. Hoy en día hay la mentalidad de que, bueno, yo nada más voy a hacer lo que sea necesario para ser salvo. Algunos, quizás sobre todo desde el punto de vista evangélico, dicen que pues todo lo que tengo que hacer es, yo tengo fe y ya, más nada. Si yo creo en Cristo, pues ya no tengo que hacer más nada. Y tratan de escabullirse qué tengan que hacer, porque no quieren hacer mucho. Hay otros, ya desde el punto de vista quizás no evangélico, que piensan que ellos tienen que hacer una cierta cantidad de reglas para entonces poder ser salvos. Pero el hecho es que estas vírgenes, que eran vírgenes, las 5 vírgenes, eran vírgenes que eran conformistas. En otras palabras, querían hacer lo necesario. Y bien sea desde el punto de vista evangélico o desde el punto de vista no evangélico, la gente quiere hacer lo necesario para ser salvo. Sin embargo, las otras vírgenes, las 5 sensatas, ellas quisieron hacer más allá de lo necesario. El aceite en sí, inclusive desde el Antiguo Testamento, viene a ser un símbolo de la unción de Dios. Los reyes y los profetas eran ungidos con aceite. Cuando nosotros vemos algunos de los salmos, sobre todo el Salmo 23, ungiste mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Por lo tanto, el aceite llega a ser un símbolo no solo de la unción de Dios, sino también como consecuencia de la llenura del Espíritu Santo. Esta palabra es consecuencia de una relación con Dios, de una relación íntima con Dios. Cuando mi interés no está cómo hago yo para salvarme, sino cómo hago yo para conocer a Dios más, lo que hace que mi aceite crezca y reciba una unción extra. Quizás el ejemplo más particular en cuanto a la unción del Espíritu Santo es el ejemplo entre Elías y Eliseo, donde Elías, cuando va ascendiendo, le pide a Eliseo que tú quieres que se te haga. Y Eliseo pudo pedir lo que pueda, que pueda hacer grandes proezas, que pueda. Y Eliseo lo que pide es: yo quiero una doble porción de tu espíritu, del espíritu, de la unción que tú tienes. Eliseo no era un conformista.
Eliseo no estaba interesado en hacer grandes milagros, él sencillamente quería tener mayor conocimiento de Dios, una mayor relación con Dios. Por lo tanto, es lo que vemos entre las vírgenes sensatas e insensatas. Las insensatas querían hacer lo necesario, mientras que las sensatas sencillamente estaban tan ansiosas de que cuando llegara el novio, de que fueran extra, no eran conformistas con nada más lo necesario, sino que se llenaron de sobremanera en la relación con Dios y por eso estaban listas. Por eso su aceite duró más, porque no eran conformistas. Después de la parábola de las vírgenes, que enfatiza la preparación personal y espiritual de aquellos que esperan, ahora hay un énfasis en la ética de aquellos que esperan. ¿Cuál será nuestra actitud en ese momento? ¿Será que quedamos quietos esperando de alguna manera inactiva? No, aquí nos habla de actividad, de usar los talentos que están a nuestro acceso para adelantar los propósitos del reino. Pero ¿qué detalles y qué mensajes podemos aprender de esta parábola? Otra de las parábolas donde Jesús animó a su iglesia fue una parábola que es conocida hoy en día, la parábola de los talentos. Dice el texto que el Señor decidió hacer un viaje y le dijo, llamó a sus siervos y le dio a cada uno según su necesidad, según su fe, dice el texto. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Finalmente, la parábola dice que él se fue e inmediatamente uno fue y llevó y lo multiplicó. De 5 lo llevó a 10, el otro lo multiplicó y también vino el tercero que no lo multiplicó. Al final la parábola describe que el Señor vino y le da a cada uno, el que hizo 5 le da sus 5, al otro que hizo 2 le da 2 y finalmente al que hizo 1 le pregunta qué pasó y él lo que dice, bueno, es que yo sé que tú eras malo y como yo sé que tú eras malo no quise hacer nada porque es que yo creo que tú pides más de lo que tú das. Y este texto hace mucho énfasis, la parábola finalmente en este último personaje. Uno se pregunta, ¿por qué no le dio 5 al igual que al primero? Es bien simple, el texto dice que le dio de acuerdo a lo que podían llevar. No podía llevar más de allí, se le dio eso. También en Efesios capítulo 4 dice el texto que cuando Jesús se fue al cielo, le dio a cada uno según su fe. Hay personas que tienen más talentos que otras, no porque sean mejores, sino porque en ese momento pueden llevar mayor responsabilidades. Y noten que la recompensa del texto no es solamente que van a estar con el Señor. El texto dice que le dio más. Por ejemplo, al siervo infiel, su talento se lo dio el que tenía 10. O sea que no fue que le dio una recompensa, ya trabajaste, vas a dejar de trabajar. Ese no es el concepto celestial de que trabajamos y dejamos de trabajar. Es un concepto de mantenernos trabajando para la gloria de Dios. Pero hay personas que han pensado, al igual que este siervo infiel, de que el Señor pide demasiado. Que lo que Él nos ha dado ha sido algo mínimo, que por qué pide tanto, que ya deje eso así. Esto fue lo que el siervo pensó. Esto fue lo que el siervo pensó. Y muchos de nosotros estamos en esa situación y no hacemos nada. Pero si ustedes se ponen a pensar, díganme, ¿qué hizo el siervo? ¿Era del siervo el dinero? No. ¿Tenía que hacer algo el siervo? No. Él le dijo, mira, una de las opciones que tuviste, llévalo al banco y que el banco me multiplique, haz algo. Este hombre decidió hacer absolutamente nada. Llegó el momento que quizá él pensó que el dinero le pertenecía a él. Y esto es lo que le incomoda al Señor. Cuando Él viene, Él no hizo absolutamente nada. Esta parábola nos enseña algo. Lo que Dios nos ha dado no es para que lo enterremos. Tenemos que dar el 200%. No es retenerlo. Él nos retuvo el 100%. Dios pide que lo dupliquemos, que lleguemos al 200%, que hagamos algo. Hay personas que son muy buenas haciendo manualidades. Hay personas que son muy buenas cantando, pintando, pero son personas que no quieren hacer nada por el Señor, prefieren esconderse en su hogar y decir, ay, es que hacerlo cuesta mucho. A veces personas en la iglesia le dicen, por favor, mira, ayuda en la iglesia, ya sea con dinero, ya sea con un talento que tú tienes, y decimos, ay, es que para hacerlo eso en la iglesia hay que trabajar, hay que esforzarse, y yo no estoy dispuesto a esforzarme. Yo prefiero quedarme sentado y no hacer nada. Pues la parábola termina diciendo, a ese grupo, cuando el Señor venga, que no esté trabajando,
lamentablemente la recompensa será ser quitado del reino de Dios. Así que también esta parábola hace énfasis en el trabajo, en no estar, como decimos, de vago, en no estar inamovibles en la misión. Hay que estar trabajando, hay que estar haciendo algo. Y otra vez el énfasis es hacer algo para el Señor de la responsabilidad que Él nos ha dado. Y esa debe ser otra vez la mayor preocupación de nosotros. No si Jesús viene pronto. En esta parábola ya el énfasis no hay si se retrasó o no se retrasó. En esta parábola el único énfasis que hay es que hay que rendir cuenta de las cosas que Dios nos ha dado. Hay que rendir cuenta a Dios si lo que Él hizo por nosotros de morir, de salvarnos, valió la pena. Si realmente le hicimos caso y decidimos seguirle hasta el final. La parábola de las vírgenes y la parábola de los talentos enfatiza cuál debe ser nuestra actitud en el momento de la espera. No se trata simplemente de paranoia o simplemente de nosotros inspirar miedo en aquellas personas que nos rodean, sino mantenernos activos, aunque aún así estas parábolas no nos dan detalles tan específicos como la última de estas parábolas. Por esa razón, tienes que quedarte ahí, sintonizándonos, aquí en Evidencias. Hemos llegado a la última de las parábolas que hace Jesús en su sermón profético. Un sermón que es relevante para nosotros, porque me habla acerca de cómo yo voy a estar listo para su segunda venida. En esta ocasión, Jesús hace la diferencia entre ovejas y cabritos. Yo tengo el privilegio de ser literalmente un pastor de ovejas y he tenido cabritos. En el caso de las ovejas, son dóciles, obedientes, mientras que los cabritos les gusta hacer lo que ellos quieran hacer. Jesús dice que aquellos que se encuentran a su derecha, cuando Él estuvo enfermo, fueron a donde Él. Cuando estuvo sediento, le dieron de beber. Hambriento, le dieron de comer. Y cuando estuvo en la cárcel, vinieron a Él. Aquellos que se encuentran a la izquierda, simplemente ignoraron a Jesús en esos momentos. No se pregunte entonces qué comida, qué dieta tú estabas llevando a cabo en tu vida. No se habla acerca del largo de los trajes. Se habla acerca de la forma en que nosotros tratamos a nuestros hermanos pequeñitos. Me encanta cómo lo presenta la señora White en el libro El deseado de todas las gentes, cuando ella dice que aquellos a quienes Cristo elogia pueden haber sabido poca teología, pero albergaron en su corazón sus principios. Vemos esa piedad práctica en el momento de la espera como algo clave para nosotros demostrar que realmente estamos en comunión con Jesús. ¿Qué más podemos aprender acerca de esta última parábola? Es bien conocido, aún desde las épocas pre-babilónicas, pre-asirias, estamos hablando quizás 5.000, 6.000 antes de Cristo, que los rebaños en el Antiguo Oriente, el Cercano Oriente, eran justamente conformados por ovejas y cabros. De hecho, son los primeros rebaños que se conocen de animales domesticados, justamente son ovejas y cabros. Ahora, el problema con las ovejas y los cabros es que las ovejas son muy pasivas. Las ovejas sencillamente se dejan llevar, mientras que el cabrito es todo lo contrario, es muy activo. Por lo tanto, los pastores, y cuando me refiero a pastores de ovejas y cabros, separaban los rebaños para poder llevar a los corderos a los sitios donde ellos pudieran comer tranquilos sin que los cabros vinieran y les arrebataran la comida. Y hubieran también lesiones entre ellos mismos, porque el cabro es mucho más activo, tiene cachos y podía lastimar a las ovejas. Así que era una práctica común separarlos. Y Cristo dice que cuando Él venga, justamente va a haber un rebaño mixto de cabros, de cabras y de ovejas. Y que así como el pastor los separaba, así Él también los va a separar. Y dice que las ovejas irán a la vida eterna, que van a estar a su derecha, mientras los cabritos que están a la mano izquierda irán al castigo eterno. Ahora la pregunta, el objetivo principal de la alegoría es ¿por qué? ¿Por qué pasa eso?
Mientras en otras alegorías, como el hecho de las vírgenes, la parábola de las vírgenes, la razón es que unos eran conformistas y los otros no, los otros querían conocer más de Dios. En el caso de los cabritos y las ovejas, es el hecho de que los cabritos, las ovejas, ¿okay? El bando que está a la derecha, ha profundizado tanto en su relación con Cristo que llegan a actuar como Cristo actuaría. De hecho, Cristo les dice, ¿por qué razón? Bueno, ¿por qué vas a la vida eterna? Porque me viste desnudo y me diste ropa, tú me viste hambriento y me diste de comer, me viste en la cárcel y me visitaste. En otras palabras, hacían todo lo que Cristo haría si Cristo hubiese estado en su lugar. Tenían compasión por otros, amor por otros, y no vivían para sí mismos, sino para el bienestar de otros. Mientras que los que estaban a la izquierda, los cabritos, eran todo lo contrario. Eran parte del mismo rebaño. Eran también, podemos decir, vamos a llamarlo cristianos. O sea, eran todo parte del rebaño del mismo pastor. Y el pastor en este caso es Cristo, es Dios. Pero estos no actuaban como Cristo. No habían absorbido la mentalidad, la forma de ser, la forma de actuar de Cristo y no actuaban como Él. Por lo tanto, vieron a alguien desnudo, no le dieron nada, no lo taparon, no le dieron ropa. Vieron a alguien hambriento, no le dieron de comer. Vieron a alguien necesitado, sin zapatos, no lo vivían. Estaban presos, no lo visitaron. Estaban enfermos, no le llevaron nada. Vivían para sí mismos en vez de vivir para otros. Y esto es muy interesante, porque nosotros a veces asociamos la salvación con un cumplimiento de normas. Hay personas que piensan que mientras más normas cumplen, entonces más salvos van a ser. Pero esto no es el caso en esta alegoría. No es el cumplimiento de normas, es quien tú eres, es quien has sido, es que has visto tanto a Cristo y has creído en Él, que te ha transformado tanto a su imagen, que llegas a comportarte como Cristo, piensas como Cristo, miras como Cristo, hablas como Cristo. Eres tan íntimo con Cristo, tu fe con Él y tu relación con Él es tanta, que sencillamente cuando otros te ven actuando a ti, ven a Cristo en ti. Y es ahí donde tú pasas a ser de la manada o del rebaño de los cabritos al rebaño de las ovejas. ¿Será que habrá algún versículo, uno, que nos pueda hablar acerca del día y la hora, del momento en que nosotros podamos conocer cuándo es que vendrá Jesús? Bueno, vamos a sugerir uno, y se encuentra en Mateo 24, versículo 14. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para testimonio de todas las razas, y luego vendrá el fin. En los versículos anteriores, cuando se hablaba acerca de terremotos, guerras, hambres y pestes, siempre se enfatizaba, todavía no es el fin. Pero cuando se habla acerca de predicar el evangelio, aquí sí, con toda seguridad, se dice que entonces vendrá el fin. ¿Cómo podemos entender este versículo? La pregunta es ¿cuándo? Jesús siempre la cambia, y la cambia al cómo. No te preocupes por cuándo, preocúpate por cómo y preocúpate por quién. Así que, cómo tú tienes que estar y quién realmente es que está a cargo de todo esto. Porque los eventos finales no son, no diríamos en términos teológicos, no son antropocéntricos, no están basados en lo que haga el hombre, están en control de Dios, son teocéntricos. Dios es el que está en control de los eventos finales. Ahora, siendo así, Jesús entonces nos invitó a estar más interesados en vivir preparados siempre. Cuando estudiamos las parábolas, que vemos que hay una demora, decimos, oh, mira, hay una justificación bíblica. Pero cuando miramos la parábola nos damos cuenta que en ningún momento hubo una demora. La demora fue simplemente en perspectiva del que estaba esperando. En ningún momento el Señor dijo cuándo venía, pero los obreros decidieron, ay, es que ya debe haber venido, no vino. Si se dan cuenta, el problema de la demora no es un asunto de Dios, es un asunto del ser humano que Él ha entendido que ha esperado demasiado. Y al pensar de esa manera, lo ha llevado a muchas veces abandonar
su fe y abandonar la esperanza en la venida del Señor. Y como cristianos, a veces hemos pensado tanto en que Jesús viene, pero se va a tardar, que nos hemos descuidado a hacer otras cosas, que nos hemos pensado que hay tiempo para todo, pero no para Dios. Y yo creo que al mirar estas parábolas y mirar la demora, deberíamos recordar que esa demora es relativa a nuestra percepción de Dios. Y si seguimos con esa actitud, el Señor podrá venir en una hora en la cual no sabemos y en la cual ni siquiera lo esperamos. Como cristianos tenemos que estar listos para la segunda venida de Cristo todos los días, porque no sabemos cuándo será. Y no solamente su segunda venida, pero no sabemos la duración de nuestra vida. Cuando vayamos al descanso, ya sea hoy, este año o dentro de un buen tiempo, nuestra vida terminó. Seremos juzgados por cómo vivimos hasta ese momento. O sea, para el que muere es como si Jesús volviera en aquel momento para esa persona. Y es por eso que tenemos que vivir preparados. Arrepintiéndonos de nuestros pecados y vivir en relación íntima con Dios. Cristo nos invita entonces a recordar que aunque estamos aquí, nuestro ideal es con Él, porque compartimos con Él todo el día, lo tenemos siempre presente, así que vivimos en esa tensión de vivir en este mundo, pero no somos parte de Él. Pero eso no significa que no hacemos cosas que tienen que ver con la vida en este mundo. Comemos, trabajamos, estudiamos, pero lo hacemos con una perspectiva diferente. Y esa perspectiva es la que es parte de nuestro mensaje, esa es la perspectiva que Dios nos ha dado de ver al mundo diferente, de relacionarnos con el mundo diferente y de anunciar al mundo que este reino que fue establecido por Cristo va a ser establecido pronto de una manera permanente y va a ser la única realidad existente y esta otra va a desaparecer. Así que pienso que Jesús quiso recordarnos eso, que debemos vivir en medio de esa tensión y entonces el cristiano debe ser una persona que sabe balancear adecuadamente su existencia en este mundo, pero con una perspectiva cristiana, de forma tal que mientras esté en este mundo pueda ser un testimonio de Dios a los demás. Sí, hemos escuchado acerca de guerras y rumores de guerras. Hemos visto escenarios catastróficos para el fin del tiempo. Hay personas que han guardado agua, alimentos y hecho toda clase de preparativos para estar listos aquí y ahora. Sin embargo, la preparación mayor tiene que ver con nuestro corazón y con lo que estemos nosotros haciendo por otros. No solamente en bienestar social, impacto, ayuda a los enfermos, ayuda a los hambrientos, sino por sobre todas las cosas, llevando este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. He tenido la oportunidad de visitar en muchas ocasiones, durante más de una década, precisamente una región del mundo donde ha sido olvidado el predicar este evangelio. Lo que algunos llaman la ventana 1040, esta región del mundo en la cual habita un 60% de la población y más de un 90% de ellos no conocen acerca de Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Hace poco iba al país de Congo, en África, que aunque está fuera de esta ventana, nos ilustra la necesidad que tienen en muchos lugares el escuchar el mensaje de Jesús. Mientras estaba tratando de compartir con ellos los versículos en su lenguaje natal, en Swahili, mientras los leía desde mi Biblia electrónica, ellos se sintieron impresionados por la forma en que Jesús le estaba hablando a sus corazones en estar preparados para la segunda venida. Yo me llené de emoción de la misma manera. Les aseguré que yo quería verlos en la puerta número 11 de las 12 puertas que hay en la Santa Ciudad. Yo he elegido la número 11 para poder identificar a aquellos que conocí durante esta trayectoria en la tierra, en aquel momento donde habrán tantos salvados. La palabra en Swahili para bienvenido es karibu
y les aseguré que desde la parte alta de aquella puerta yo iba a estar llamándolos: ¡Caribú! ¡Caribú! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Y todos aquellos hermanos en aquella iglesia que tenía las paredes a medio construir, con un calor horrible, más de 1000 personas, algunos sentados en el piso, se levantaron para también exclamar: ¡Caribú! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Y varias de esas almas aceptaron a Jesús como su Salvador personal, entregando sus vidas en las aguas bautismales. Yo tengo la bendita esperanza de que Jesús viene. Yo tengo esa bendita esperanza hoy. Yo digo hoy, independientemente de los eventos que están por suceder, de aquellos elementos puntuales que nos hablan acerca de fechas, nos hablan acerca de situaciones que han de suceder. Yo estoy seguro de Jesús hoy. Yo quiero predicarle hoy. Independientemente de lo que esté sucediendo a mi alrededor, yo quiero dedicar mi vida a predicar ese evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hay muchos que todavía no han conocido de esa bendita esperanza. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Has pasado tiempo golpeando a los que se encuentran a tu lado? Tal vez te encuentras frío, indiferente, no quieres escuchar más. Yo no te traigo solamente evidencias arqueológicas, históricas o bíblicas. Yo te puedo hablar acerca de lo que el Señor ha hecho en mi vida, la paz y la seguridad que yo tengo al aceptar la verdad de la segunda venida, la serenidad y la confianza que tengo de que muy pronto mi Salvador ha de llegar. Muy pronto yo estaré en la puerta número 11. No me vas a poder contactar a través de Facebook, el internet o un mensaje en el celular. Yo estaré allí clamando no solamente en Swahili, sino que te diré: bienvenida, bienvenido. Hemos llegado a la casa de nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga. Te quiero ver en la casa de papá.